Qué bueno verle, familia. Qué bueno ver el amor. Muy bien, familia. Qué bueno volver a vernos hoy y tener este tiempo de alabanza, oración. También agradecido del Señor por lo que pasó el viernes, por ese tiempo de alabanza y oración que tuvimos también en casa de Pablo. Agradecido del Señor también por eso. Algunos avisos antes de estudiar. Eh, este día Mañana, lunes, acuérdense, los chicos de la escuela de ministerio, estamos viendo el módulo de los distintivos, nos juntamos a las 9 vía Zoom. Recordar también que el miércoles seguimos por ahora en línea, en Salmos, estamos estudiando los Salmos los días miércoles, ah, y estamos ahí averiguando algún salón, algún lugar donde poder estar. Si de repente el Señor también nos abriera un espacio que pudiéramos contar para nosotros solamente y poder hacer todas nuestras reuniones ahí, obviamente sería una tremenda bendición, ¿ya? Las cosas se han ido deteriorando con los traslados y todo eso, pero bueno, el Señor sabe, así que nosotros igual podamos estar orando por eso. Los días viernes recuerden que a las 9 tenemos oración por Zoom, es un tiempo muy especial. Los días sábados las mujeres tienen el discipulado el segundo, ¿ya? Requisito haber hecho el primero. ¿Ya? Recuerde que obviamente van a haber nuevas instancias para hacer una nueva vuelta de discipulado. Los varones estuvimos reunidos ayer también, entonces el próximo mes nos reunimos el tercer sábado de cada mes. ¿Ya? También oren porque el viernes 29 a las 6 de la tarde es el primer estudio bíblico en la ciudad de Villarrica. ¿Ya? Hay un grupito ahí de más o menos 6 a 8 personas que va a estar presente en ese primer estudio. Entonces, encargamos las oraciones a ustedes por esa tremenda bendición de poder tener allí un lugar donde se va a enseñar también la palabra y donde eh, se va a compartir del Evangelio a la ciudad de Villarrica que lo necesita y mucho. ¿Sí? Así que eso, vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 24, versos 36 al 52. Vamos a ver ese pasaje el día de hoy y la... Ah, no, no está. Pero el estudio de hoy eh, obviamente vamos a ver a Jesús resucitado y recordarles que la próxima semana iniciamos el estudio de Gálatas, ¿ya? Recuerden eso, para que estén ahí atentos. Lucas 24, entonces, verso 36. Vamos a leer los primeros versículos y vamos a ir viendo qué el Señor nos enseña hoy. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces, interesante, acá Jesús se aparece ya en forma definitiva en medio de los apóstoles, en medio de los discípulos, de los 11 que habían quedado, ¿no? ¿Y cuándo pasa esto? Cuando, si tú revisas los pasajes anteriores, te vas a dar cuenta de que habían ido al sepulcro, que muchos estaban llorando por Jesús, que se había parecido a las mujeres, pero muchos no lo creyeron tampoco. Entonces estaban hablando de la aparición de Jesús, estaban hablando, parece que Jesús apareció, parece que alguien dijo que había resucitado, y estaban como un poco en eso, estaban turbados, esas cosas habían pasado en el camino,
habían pasado muchas cosas, muchas situaciones raras para ellos en este momento. Entonces, mientras ellos estaban hablando de todas estas cosas, un poco todavía incrédulos, un poco todavía así como no sabemos qué pasó, se aparece Jesús en medio. Y lo primero que hace Jesús es decir paz a vosotros, paz a ustedes, ¿no? Y eso es genial, porque cuando hay turbación, cuando hay un poco de esto de no sabemos qué es lo que está ocurriendo realmente, no sabemos qué creer realmente, no sabemos qué está pasando en el mundo realmente, la presencia de Jesús trae de por sí paz a nuestro corazón. Y no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa qué esté ocurriendo, y ni los rumores que se digan, ni lo que el mundo piense. La resurrección de Jesús trajo realmente mucha situación a Jerusalén. Todo el mundo estaba hablando de eso. O unos estaban haciendo correr el rumor de que el cuerpo de Jesús había sido robado, otros no, que parece que sus discípulos lo robaron. Imposible, porque tenían tanto miedo y tanto temor que estaban todos encerrados. O sea, se decían tantas cosas de Jesús, y finalmente lo cierto es que Jesús está ahí, es que Jesús resucitó, y que el Jesús resucitado trajo paz a la vida de los discípulos. Y eso es tremendamente importante. O sea, el Jesús resucitado, el que vive hoy, el que está sentado a la diestra de Dios, es el que puede traer paz a nuestra vida, el único que puede realmente traer paz a nuestro corazón cuando estamos en medio de tanta turbulencia, en medio de este tiempo, en medio de este mundo tan turbulento. Solamente en Jesús nosotros podemos tener paz en nuestro corazón. Cambiar la intranquilidad, la incertidumbre, será o no será. No, la presencia de Jesús es lo que finalmente nos da la paz a nuestro corazón, y la tranquilidad y la esperanza. El Jesús resucitado trajo paz a la vida de los discípulos. Les trajo esperanza, les trajo confianza. Por eso me encanta esto, la paz a vosotros. Y viene solamente cuando Jesús nos es visible, cuando realmente Jesús se nos es revelado a nosotros, cuando lo hemos visto, cuando tenemos una experiencia personal con Él. Ahí viene la paz. No es suficiente con creer en Jesús. Viene la parte en que nosotros le podamos recibir, en que nosotros realmente se muestre y se revele en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que finalmente va a traer paz a nosotros. Ahora, fíjate, eran discípulos de Jesús, y los discípulos de Jesús no tenían paz. Interesante, ¿no? Que muchas veces nosotros, siendo discípulos de Jesús, perdemos un poco la paz de Dios en nuestro corazón, y empezamos como a dejarnos llevar y a prestar oído a tantas cosas que hay en nuestro mundo. Perdemos el norte, dejamos de mirar que Jesús está entre nosotros, dejamos de mirar la presencia de Cristo en nuestra vida, dejamos de mirar la presencia de Jesús en nosotros, y empezamos a observar a nuestro alrededor y empezamos a perder la paz. Empezamos a perder la paz, empezamos a estar intranquilos en nuestro corazón, porque hemos dejado de ver y de tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo cada mañana, cada tarde, cada noche está ahí, y Él desea tener comunión con nosotros, pero nosotros, nuestras tareas diarias, nuestras ocupaciones, como veíamos un poco con los hombres ayer, nos impide un poco y nos endurece el corazón para poder tener ese tiempo y ver a Cristo, y que Él nos ministre su paz. No hay paz fuera de Jesús, ¿ok? No hay paz fuera de Él. La presencia de Jesús en nosotros es la que puede poner la paz en nuestro corazón. Su presencia no está en nada más. ¿Quién más puede dar esa paz sino Jesús? ¿Qué paz nos puede dar las cosas de este mundo? Y mucha gente dice, mira, si tan solo tuviera esto, o si tan solo me pasara esto, o si tan solo hiciera esto, o el mundo fuera así, tendríamos paz. Pero el mundo no puede dar ninguna paz. ¿Cuántos tratados de paz se han firmado en el mundo? ¿Cuántos? ¿No? Vino la Primera Guerra Mundial. Hubo un desastre en la Primera Guerra Mundial. Todos los países, no, nunca más. ¿Cierto? Y firmaron todos los países, no, nunca más, perdón, y nunca más.
la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdad? Nuevamente después el otro, vamos a firmar un pacto de paz, otra vez, no, ahora sí, nunca más, ¿no? Después la bomba atómica y miles de muertes, no, pero nunca más. Y las guerras no han parado. Y se han firmado miles de tratados de paz. No hay paz. Y no va a haber paz. Porque el que puede poner paz en el corazón del hombre solamente es la presencia de Jesucristo en nuestro corazón. En Él hay paz. Primero, y lo más importante, paz con Dios. Paz con nuestro Padre, con nuestro Creador. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios. Antes de eso no hay paz con Dios. Estábamos peleados con Dios. Pero a partir de Jesús, viniendo por fe en Él, hemos sido justificados y tenemos paz con Dios. Hemos hecho las paces. Dios ha hecho las paces con nosotros. Él tomó la iniciativa de enviar a su Hijo. Y acá Jesús se presenta a los discípulos, atemorizados, confundidos, todavía hablando de lo que habían dicho por aquí y por allá. Pero paz, dice Jesús, se presenta paz a ustedes. Qué genial es eso, ¿no? La ausencia de paz es la ausencia de Cristo en nuestra vida. Cuando perdemos la paz es porque perdemos la presencia de Dios en nuestra vida. No, digamos, estamos dejándolo fuera cuando perdemos la paz. Dejándolo fuera de nuestra vida, dejándolo fuera de nuestra familia, dejándolo fuera de las decisiones, dejándolo fuera, imposible poder tener paz y te vas a esclavizar a tus planes, vas a tratar de hacer tus cosas, dejaste a Jesús afuera y eso es falta, ausencia de paz. Totalmente. Pero cuando Jesús entra, cuando tú pones a Jesús en el centro de tu vida, viene paz. Puedes descansar en Jesús, aunque físicamente estés agotado. ¿O creen que Pablo pasó su vida en una hamaca? O sea, Pablo, aparte de moverse como misionero para todos lados, ya vimos en Corintios, ¿no? Segunda de Corintios. ¿Cuánto sufrió? Lo vimos, ¿no? En cárceles, persecuciones, en una y otra vez, siendo perseguido, siendo detenido, siendo azotado, 3 veces, naufragios, sí, un montón de cosas. Entonces, pero él tenía paz. Tú dices, ¿cómo una persona así puede tener paz? Cuando detuvieron a Pedro, Juan, cuando detuvieron a toda esta gente, igual, o sea, una cosa interesante es que ellos cantaban himnos, Pablo y Silas cantaban himnos a Jesús en medio de la prisión. Pedro y Juan durmiendo en la prisión, durmiendo. O sea, ¿podrías dormir en una prisión sabiendo que te detuvieron, no, que te pueden matar? Porque los detuvieron con la finalidad de matarlos. Y él estaba plácidamente durmiendo. El ángel lo tuvo que despertar, ¿cierto? Le dijo, va Pedro, vamos, camina. Y Pedro estaba tan dormido que pensaba que iba en un sueño. Pensaba que era un sueño, que era una visión, ¿no? ¿Te ha pasado eso a ti? Que de repente haces las cosas automáticamente en la mañana y como que piensas, esto lo soñé, lo viví. No sé, Pedro estaba así, ¿no? Y que Jesús da paz en nuestro corazón. Eso es lo que trae la presencia de Cristo en nuestra vida. Trae paz a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de lo que me pueda estar pasando. Jesús trae paz a nosotros. Pero ¿cómo estaban los discípulos en el verso 37? ¿Cómo reaccionaron? Espantados, atemorizados, porque pensaban que veían un espíritu, ¿no? O sea, la presencia de Cristo produjo en un primer momento temor, ¿no? Temor, así como miedo. Pero ¿cómo se disipa el temor para los discípulos en esta oportunidad? Lo dice en el verso 39. Miren mis manos y mis pies. ¿Ok? O sea, la evidencia de Jesucristo crucificado trae paz
al corazón nuestro. El saber y ver sus heridas en las manos, en los pies, trajo paz a esos discípulos atemorizados, desesperados, porque Jesucristo pagó el precio por nosotros. ¿Sabes? Es tan importante esto de mirar y ver el sacrificio de Cristo. ¿Okay? Es tan importante saber eso. Y es tan importante las heridas en las manos y en los pies en Jesús, que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, 4 y 5, cuando está la iglesia en el cielo, aparece el Cordero. Cuando no hay nadie que sea capaz de tomar el libro y desatar los sellos de ese libro, dice que aparece en el cielo un Cordero como inmolado. ¿Qué significa como inmolado? ¿Qué significa un cordero inmolado? Un cordero herido, un cordero machacado, ensangrentado. Las heridas de Jesús van a permanecer y permanecen hasta nuestros días y van a permanecer. No sé por cuánto tiempo, pero cuando lleguemos al cielo, las vamos a ver. Sus heridas en las manos, en los pies van a ser el testimonio eterno de que nosotros vamos a estar en el cielo, no porque nosotros seamos los mejores del mundo, súper buenos, no. Si estamos en el cielo y vamos a estar allí, va a ser única y exclusivamente por esas heridas en las manos y por esas heridas en los pies, por nada más, por nada más. No va a ser porque, no sé, yo soy mejor, porque yo soy bueno, porque soy justo, no. Jesús es justo. El justo pagó por los injustos. Nosotros somos injustos. No hay justo ni aún uno. Y este mundo busca justicia, ¿verdad? Justicia y equidad. Es como el lema de este mundo. Y lamento decepcionar a este mundo, pero no va a haber justicia y equidad nunca porque el hombre es injusto. Incluso aquellos que piden justicia y equidad. Todos somos injustos. Pero Jesús pagó el precio por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser justificados en Él. Les mostró las manos y los pies, dice el verso 40. Les mostró las manos y los pies. ¿Y cómo cambió la actitud de los discípulos? Versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. O sea, cambiaron el temor, ¿cierto? Como el miedo, como la incertidumbre en gozo, en alegría, en regocijo, porque finalmente Jesús había resucitado. O sea, era Jesús el que estaba ahí. Las heridas en las manos y en los pies causaron gozo, no dolor. ¿Ok? Y por eso es que nosotros en estas fechas no somos como esa cosa religiosa, ¿no? De que, oh, esta fecha me golpeo el pecho, como algunos que estuvieron en la cruz de Jesús. Acuérdense, muchos de los que estuvieron en la cruz y lo vieron morir, regresaron a sus casas golpeándose el pecho, dice uno de los evangelios. ¿Y de qué? ¿Y qué sirve? Eso es una actitud religiosa. El tema es qué vamos a hacer con ese hombre que fue clavado en la cruz. ¿Cuál es nuestra decisión de Jesucristo? Esa es la pregunta más importante que tengo que hacerme. No si soy el culpable o no, ya sé que soy culpable, pero ahora ¿qué voy a hacer con Jesús? Ahí se resume todo lo que yo necesito en la vida. La respuesta, todas las preguntas que tú tengas, se resume en una sola. ¿Qué piensas? ¿Y quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es realmente? Es nuestro Salvador. Y ahí se resuelve todo. La vida de Pablo se resolvió con dos preguntas. Cuando Jesús se le revela su vida, ¿cuáles fueron las dos preguntas? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Quiero conocerte. Y la segunda pregunta, ¿qué quieres que haga? Y listo, su vida resuelta en dos preguntas. En dos preguntas. No trates de explicar demasiado preguntas. Hay personas que simplemente, toda pregunta se resume en ¿qué piensas de Jesús? Simplemente es eso. ¿Qué piensas de Jesús?
Y Jesús cambió el corazón turbado, esos pensamientos un poco de temor y de incertidumbre, lo cambió y lo transformó en su presencia con esas manos y esos pies. Al ver esas manos y esas pies en la cruz, causó gozo en los discípulos. Y sabes, las heridas no son motivo de, ay, pobrecito, ay, Señor. No, sino que es motivo de gozo, porque ellas nos trajeron salvación. Evidentemente es una situación bien compleja, o sea, ¿viste la película La Pasión de Cristo? Probablemente la viste. Yo creo que mucha gente me dijo, ay, pobre hombre, esa masacre. Y yo no sé qué esperaban ver. Si eso fue una masacre. Fue una masacre. Como dijo un comentarista, es como si el mundo hubiera estado esperando al Hijo de Dios para tratarlo de esa manera. Es como si el mundo estuviera esperando ese momento en que Dios les enviara al Salvador para agarrarlo y golpearlo. Es como si nosotros hubiésemos estado esperando eso para golpearlo, porque acuérdate que tan responsable como los que lo hicieron somos nosotros. Acuérdate de eso. Tan responsable como los que lo golpearon somos nosotros. Molido fue, ¿por quién? Por nuestras rebeliones. No por los de ese tiempo, por todos nosotros. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por las de todos. También por las del profeta Isaías, que escribió eso. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Sus heridas son motivo de gozo. Son motivo de gozo. Porque por esas heridas tú y yo hoy día podemos estar acá, tener una familia en la fe. Pero lo más importante, ser hijos de nuestro Padre Celestial. Ser hijos. Juan, que es lo que dice Juan en el capítulo 1, son un par de hojas más allá. Dice el verso 11 y 12 de Juan 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, importante, a los que le recibieron y creen, no solamente creen, sino que le recibieron. Porque todo el mundo cree en Jesús, pero no todos lo han recibido como su Salvador. ¿Qué les va a pasar a ellos? A los que creen en su nombre les dio la potestad, les dio el derecho de llamarse, de ser hijos de Dios. Eso es un derecho que yo no lo tengo, no lo puedo ganar. Es un derecho que se me da al recibir a Jesús. Por lo tanto, este mundo no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, no hay salvación universal. No, pero es que Dios es amor, va a salvar a todo el mundo. No, quiere salvar a todo el mundo. Pero solo va a ser efectivo. ¿Para quiénes? Solamente para quienes reciban y crean en Jesús. Y eso trae gozo a la vida del cristiano. Las marcas en las manos, en los pies, traen gozo a nuestra vida, ¿no? Ahora, mira lo que dice el verso 44 de Lucas 24. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Es decir, todo lo que ocurrió, Jesucristo se los dijo a sus discípulos, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con sus discípulos? ¿Cómo pasa con nosotros? No cacharon. No cacharon una. No comprendieron. No escucharon. No entendieron. Solamente escucharon la parte de que lo iban a detener en Jerusalén, pero nunca escucharon la parte de que iba a resucitar al tercer día. Eso parecía tan raro, a pesar de haber observado que Jesús resucitó a otras personas.
Jesús no fue ningún aparecido. ¿Cómo sabemos que Jesús fue el Jesús que nosotros sabemos que es el Hijo de Dios? Porque todo lo que pasó está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aquí vemos algo hermoso. Jesús nos da el canon del Antiguo Testamento y lo valida. Dice, el Antiguo Testamento habla de mí. Y con esos lentes nosotros estudiamos el Antiguo Testamento. Lo estudiamos bajo la mirada de Jesús. La sombra de los bienes venideros nos muestra el Antiguo Testamento. Cuando ves toda la ley, cuando ves los sacrificios en Levítico, y tú dices, pero qué tanta cosa aquí, todo tiene la sombra de Jesús ahí, todo. Todo apunta a un hombre, Jesús, Jesús, Jesús. El Antiguo Testamento es para eso. Y la ley está para mostrarnos que todos somos pecadores y necesitábamos ¿a quién? A ese Jesús. A este que está aquí. Y toda la escritura completa nos dice y nos habla de Jesús en el Antiguo Testamento. Hay muchos que menosprecian el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento anuncia a nuestro Salvador. Lo anuncia y es el cumplimiento de las Escrituras. Era necesario, dice. ¿Qué era necesario? Que padeciese. ¿Y cómo era necesario que padeciese? ¿De qué forma era necesario que padeciese? Mucho. Isaías 53, versos 1 al 12. Está todo lo necesario. ¿Cómo era necesario que Jesús padeciese? No simplemente un par de golpes. Era necesario que fuera burlado, que fuera crucificado, que fuera injuriado, que fuera golpeado, que fuera escupido, que fuera puesto una corona de espinas. Era necesario que se enjuiciara falsamente, se le hiciera un juicio trucho. Todo era necesario. Así lo describía Isaías 53, 1 al 12. Pero también era necesario que resucitase de entre los muertos, según Oseas 6, 2. Era necesario que resucitase de entre los muertos para perdón de pecados. Entonces, conociendo esto, sabiendo nosotros esto, familia, sabiendo que Jesús murió por nuestros pecados, sabiendo que Él resucitó al tercer día, sabiendo que su presencia nos ha traído gozo y paz y salvación, entonces, ¿qué hay de aquí en más? ¿Qué hacemos ahora? Y un poco eso yo creo que se preguntaron también los discípulos, ¿no? Bueno, verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí está. O sea, Jesús resucitó, murió, resucitó, nos dio vida eterna. Ok, ¿y ahora qué viene? Bueno, predicamos en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esa es la predicación que debe salir de nuestra boca. Por eso Pablo dijo, yo cuando fui a ustedes no me propuse otra cosa. A los corintios les dijo, ¿se acuerdan? Sino que predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Porque Pablo intentó ir a Atenas. Cuando fue a Atenas, Pablo intentó un poco jugarse de sabio. Y tuvo una mala experiencia. ¿Se acuerdan? Él estuvo en Atenas, la cuna de la filosofía griega, o sea, y él fue allá y dijo, observo que ustedes son religiosos en todo, y empezó a hablar más sabiamente, humanamente, digamos. ¿Y sabes cuál fue el resultado? No hubo nunca una iglesia en Atenas. Ninguna. Solo un par de personas por ahí creyeron. No hubo iglesia allí. Pero aprendida la lección, y eso me gusta de Pablo porque aprende, llega a Corinto y dice, me propuse ahora, Corintios, no ir a ustedes, sino conociendo a Cristo, predicándoles a Cristo y a este crucificado. Ya no voy a usar sabiduría humana. Voy a usar el simple
mensaje de Cristo y a este crucificado. Recuerda una cosa, familia. La argumentación de que Dios existe, la lógica, a través de tantas cosas que uno puede estudiar, nunca va a transformar el corazón del otro. La simpleza de Jesucristo y ese resucitado es lo que va a transformar el corazón del incrédulo. Bendito mensaje sencillo, simple del Evangelio para transformar la vida de alguien. Aún de alguien con un pensamiento elaborado. Como Pablo. Pablo tenía un pensamiento tremendamente elaborado. Un hombre adelantado. Un hombre sabio en la carne. Un hombre que tenía títulos, doctorados, un montón de cosas. Pero, ¿qué lo cautivó? La simpleza de Cristo y este crucificado. Por eso Pablo dice, ahora yo todo lo que viví antes de Cristo, lo que viví, dijo, lo tengo por... ¿Lo voy a agarrar para ver si me sirve algo? No, lo tengo por basura. Oh. O sea, Pablo dice, todos los títulos que yo tenía colgados en mi habitación, qué bueno que estén ahí, pero ahora los tengo por basura. Por amor de Jesucristo. Eso es. O sea, el Jesucristo resucitado nos da ahora el poder para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y nos dice el versículo 48, me gusta, y vosotros sois testigos de estas cosas. Es decir, testigos. O sea, ustedes vieron, experimentaron lo que yo soy y lo que yo hice. Ustedes me conocen y ahora eso los hace transformarse en testigos. ¿Qué es un testigo? Alguien que declara delante de alguien haber visto una escena, ¿verdad? Cuando hablan en la televisión, el testigo clave es en el fondo el que observó el accidente o el homicidio o cualquier cosa, lo observó y puede dar fe de lo que vio. Nosotros debemos conocer a Cristo, conocerlo y conocerlo para dar testimonio de Él. Si no lo conocemos, no podemos dar testimonio de que alguien que no conocemos. ¿Cómo podemos dar testimonio de alguien que ni siquiera conocemos? Ni siquiera sabemos lo que ha hecho con nosotros. Pero estos discípulos y nosotros hoy conocemos lo que Él ha hecho. Sabemos que en Él hay salvación. Entonces, ¿en qué nos transformamos ahora? En testigos. En testigos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Y qué promesa tenemos? Verso 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Okay? O sea, fíjate, ellos ya conocían a Jesús. Ellos ya habían sido testigos de lo que Jesús hizo. Ellos ya fueron testigos de la cruz y fueron testigos de la resurrección. Pero le faltaba algo. O sea, tú dices, pero si ya tienen todo. O sea, son discípulos de Jesús, conocieron a Jesús, experimentaron su muerte, experimentaron su resurrección, lo vieron resucitado. ¿Qué más puede faltar para transformarse en un testigo? Y sí, faltaba algo. Faltaba algo. Si eso no faltara, Jesús lo habría enviado inmediatamente, pero le dice Jesús, vayan a Jerusalén, esperen ahí. ¿Y qué tenían que esperar? La promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? La promesa del Espíritu Santo sobre su vida. ¿Por qué la iglesia de hecho fue la iglesia que fue? No perfecta, porque en el capítulo 5 ya un matrimonio engaña. Porque en el capítulo 7 ya había inequidad en la ayuda. Porque en el capítulo 5 casi el Evangelio se nos va de las manos y finalmente se pierde por el legalismo. Problemas hubieron. Pero ¿por qué fue la iglesia que llegó a todo el mundo? Porque fue una iglesia guiada por el Espíritu Santo.
Solo eso. Necesitamos ese poder. El poder del Espíritu Santo permitirá la tarea a nosotros de hacer discípulos. Es el poder del Espíritu Santo lo que nos va a capacitar para hacer más discípulos. No es suficiente incluso nuestra experiencia con Jesús. Necesitamos el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y debemos buscarlo. Y debemos esperar que llegue. Yo lo necesito todos los días. Siempre oro, Señor, lléname hoy de tu Espíritu Santo, ¿no? Y tal vez un cristiano más tradicional me queda mirando, ¿sí? Pero si ya recibiste el Espíritu Santo, sí, claro, pero yo lo necesito todos los días. Necesito que me llene, necesito que me guíe, necesito eso. Entonces, es el poder del Espíritu Santo el que nos va a investir de poder. Y no tienes que tomar un vuelo para transformarte en testigo de Jesús. Hay familia a tu alrededor, hay vecinos a tu alrededor, hay colegas a tu alrededor. No necesitas tomar un vuelo, convertirte en un misionero, irte a la China o a la India o a los países musulmanes. Tú tienes tu gente ahí, tienes tu Jerusalén. ¿Cómo está tu Jerusalén? Es una buena pregunta. Si tu Jerusalén puede ver que tú eres el testigo de Jesús para ellos, estás testificando con tu propia vida de Jesús. Entonces, necesitamos, familia, ese poder sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida para ser esos testigos poderosos. ¿Y qué hizo posteriormente Jesús? En el verso 50 hasta el 53 dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Varias cosas interesantes aquí al finalizar. Primero, los bendijo. Somos benditos en el nombre de Jesús. Él nos bendice. Somos bendecidos. Segundo lugar, dice, se separó de ellos. Una separación difícil. O sea, imagínate alguien que estuvo contigo 3 años, te enseñó todo. Que cuando tenías un problema aparecía con su poder y listo. Alguien que les enseñó, que compartió con ellos, que fue crucificado, que resucitó, y ahora le dice: adiós, me voy. Fue llevado arriba al cielo. Pero ¿sabes qué? La reacción que provocó eso en los discípulos no fue tristeza, como sí ocurrió cuando les anunció que él se iba en Juan, capítulos 14, 15 y 16, ¿se acuerdan? Le dijo: yo me voy, y donde yo voy ustedes no pueden ir. Ahí se entristecieron. Pero en esta ocasión no. ¿Por qué? Porque cuando él se iba, vendría ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? No nos imaginemos el Espíritu Santo una cosa amorfa o una energía que anda volando por los... No, es una persona con personalidad. Y él fue enviado en reemplazo de Jesús. Y cuando Jesús dijo: yo les voy a enviar otro consolador, esa palabra otro significa en el griego alguien de igual poder y valor que Jesús. O sea, el hecho de que tengamos el Espíritu Santo entre nosotros es como si Jesús estuviera entre nosotros. No alguien menor, no alguien inferior, no el premio consuelo. ¿Te das cuenta de la importancia del Espíritu Santo en nuestros días? ¿Qué hicieron los discípulos cuando vieron a Jesús separarse de ellos? En el verso 52. ¿Cuál fue la primera reacción? Adorarlo. Adorarlo. Por eso cantamos, por eso adoramos, es la razón de nuestra adoración. El lunes vamos a ver en la Escuela de Ministerio Jesucristo el centro. No queremos distraer a nadie la atención hacia nosotros mismos, queremos glorificar a Jesús. En la alabanza queremos que Él sea glorificado.
No queremos que la importancia de los que dirige la alabanza sea mayor a lo que Jesús debe tener. No queremos llamar la atención a nosotros mismos, queremos que Jesús sea glorificado en nuestra alabanza. Muy importante. Segunda cosa que hicieron, fueron obedientes. ¿Dónde fueron? ¿Dónde volvieron? A Jerusalén. ¿Qué le había dicho Jesús? Vayan a Jerusalén. ¿Qué hicieron? Fueron obedientes. No como los de Emaús, que antes de esto habían algunos que iban a Emaús y Jesús le había dicho que fueran a Jerusalén. Iban para el otro lado. Hasta que Jesús tuvo que decirles no, pues. Ahí volvieron a Jerusalén. Pero obedecieron, ¿no? Volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y finalmente, ¿cuál fue la última cosa que hicieron? Estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. O sea, no dijeron, ok, vamos a esperar al Espíritu Santo, pero mientras me voy a dedicar a mis cosas, mientras... No, dijeron, lo vamos a esperar, pero vamos a hacer algo, no vamos a quedarnos así. Vamos a servir al Señor en el templo, vamos a adorar al Señor en el templo, vamos a estudiar las Escrituras, vamos a alabar. No simplemente era esperar, ya, vamos a esperar que Dios haga algo. No, o sea, cuando el Espíritu Santo mostró que Pablo y Bernabé eran para el ministerio, ¿qué estaban haciendo ellos mientras? Ministrando al Señor. Ministrando estos al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo y Bernabé para el ministerio. O sea, no es que esperar signifique no hacer nada y vamos a estar ahí esperando, no, significa que estamos sirviendo al Señor, alabando al Señor, bendiciendo al Señor, mientras esperamos que el poder venga sobre nuestra vida. Y nos vamos a transformar en esos testigos fieles a este mundo que lo necesita tanto, tanto. Y nosotros estamos orando al Señor porque vamos a estar en los colegios, fuera de los colegios, mandamos a hacer, estamos cotizando unos lienzos para poner fuera y volantes para repartir a los chicos de distintos colegios donde ha habido violencia y esa cosa, y vamos a pararnos ahí. El que quiera ayudar, el que quiera ayudar a volantear, bienvenido es. Les pidamos oración por eso y sabemos que necesitamos el poder sobrenatural del Espíritu Santo para eso. No puede ser de otra manera. Somos débiles y no tenemos la capacidad, pero sí el Señor nos capacita por medio del poder de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es entonces el que nos va a dar poder para testificar. También el Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento para entender las Escrituras. Escrituras que los discípulos no habían captado, ahora sí. Porque este libro es bueno que lo sepamos, ¿no? Vamos a este libro para encontrarnos con el autor de este libro. Este libro es espiritual y necesito al Espíritu Santo para entenderlo y comprenderlo. La Biblia no tiene 2 o 3 interpretaciones. La Biblia tiene una interpretación. Y el Espíritu Santo me va a guiar a esa interpretación. Tiene muchas aplicaciones, claro que sí. Pero solo tiene una interpretación. La que Jesús le da. La que el Espíritu Santo le da. Entonces, necesitamos el Espíritu Santo. Así que, familia, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús se nos presenta, Jesús quiere traernos paz, Jesús nos abre el entendimiento por medio de su Espíritu Santo para entender las Escrituras, y Jesús, por medio del poder del Espíritu Santo, nos transforma en testigos fieles de lo que somos. Resultado, discípulos gozosos, discípulos contentos, discípulos gozosos a pesar de estar presos. Tan solo unos días después de esto, Pedro y Juan prisioneros. No esperemos que el mundo nos aplaude para ir, ¿eh? No esperemos, ¡ay, qué bueno, eres un testigo de Jesús, bienvenido, adelante! Tú vas a la universidad y dices, mira, yo vengo a hablar de el hinduismo, adelante, pase, te pasamos un auditorio si quieres.
vengo a hablar de Buda, adelante, te pasamos todo si quieres. Pero dice, vengo a hablar de Jesús, no seas religioso, ¿no? Quédate afuera. No, eres religioso intolerante. Pero sí puedes hablar de Buda, sí puedes hablar de hinduismo, sí puedes hablar de todo ese tipo de cosas, ¿no? Es porque el mundo es así. Sigue rechazando a Jesús. Pero a esa gente Jesús la ama. Y a esa gente Jesús quiere transformar. Y nos tiene a nosotros, familia. Así que ojalá este pasaje nos haya también hablado y cambiado y podamos llegar con gozo y ser testigos de Jesús también. Ponemos en pie, vamos a orar.